¿Qué tal? Muy buenas, vamos al lío porque empieza una nueva semana, ya tenemos la vista puesta de la jornada 2 sin perder tampoco la perspectiva de la jornada 1, quedan un par de partidos por jugarse, tenemos que saber cómo rinde el Betis, cómo rinde el Madrid, son jugadores interesantes todavía los que tenemos pendientes, pero ya hay muchas conclusiones que podemos sacar en clave mercado, comprar, vender, mantener, esas son las principales dudas de los managers. ¿Qué hacemos con esos jugadores que salen en nuestros mercados y que vienen de rendir bien? ¿Hasta dónde podemos pagar sin sobrereaccionar? ¿A qué jugadores debemos seguir dando una oportunidad a quienes mantenemos y a cuál hay que vender porque no se confía que pueda revertir este mal comienzo? Vamos a ello, a nuestros compraventas. Dejad vuestro like, siempre ayuda en este inicio de vídeo, hypear los vídeos, acordaros que ayuda muchísimo, y vamos ya a tope a intentar hacer balance, hablar de resaca de lo que nos ha dejado la jornada y con perspectiva a intentar mejorar nuestras plantillas de cara a la próxima semana. Venga, vamos al lío, vamos con el vídeo. De la mancha no, de la cancha. Aquí lo tenemos, nueva serie de esta temporada. Los lunes haremos aquí una entrega express, ¿vale? Con algunos nombres propios, con mi sello, argumentando algunas cositas que querré contaros, por qué los traigo, por qué decido con cada uno si comprar, mantener o vender, y siempre intentando extrapolarlo con la mayor información posible en el menor tiempo a diferentes plataformas, tener en cuenta cómo pueden ir rindiendo, inercias, precios, revalorizaciones y demás, ¿vale? Va a ser interesante darle una oportunidad al vídeo, todo esto compatible a los que les guste profundizar más con la resaca fantasy que venimos haciendo años atrás y que haremos en directo este lunes a partir de las 4, enchufamos live y os espero ahí para esa resaca, y ahí sí haremos nuestra tradicional chuleta de Don Quijote, que es una de mis secciones predilectas y la vamos a estrenar esta temporada tras la jornada 1. Venga, aquí tenemos, ¿vale? Mercado fantasy, os he traído ya dos pistas en la miniatura y vamos a empezar con las compras, jugadores que debemos comprar. Jorge de Frutos fue la gran sensación del partido de apertura. Aquí veis las puntuaciones: 17 en la Liga Fantasy, 16 en Fantasy Marca, 13 en Bivenger, doble dígitos, gol asistencia, primer goleador de la liga. Los precios que tiene, pues eso variará un poco en cuanto a lo que podamos llegar. Aquí lo primero que os tengo que decir de base es el tip de no sobrereaccionar, os lo dije el otro día en un contenido corto. ¿Qué significa sobrereaccionar? Perder la cabeza. No pensemos que de Frutos, aun siendo un buen jugador que está a precios, yo diría que bastante asumibles, hay que hacer un cierto sobrepago, es una apuesta que hay que hacer, pero hay asteriscos siempre por delante. En primeras jornadas hay jugadores que se la sacan, eso no quiere decir que cada semana de Frutos vaya a hacer una media similar a este tipo de puntuaciones. Ahora le viene partido contra equipos complicados, después habrá un parón de por medio que hay que ver cómo llega, y también hay que tener en cuenta que su equipo juega competición europea, le ha venido competencia como es Fran Pérez. Cosas a favor de Frutos: el estado de forma, es un jugador de inicios de temporada, como os dije, había sido una recomendación en los vídeos de la semana pasada, aquí sí que acertamos, juega de 9 y creo que se está adaptando bien a esa posición, pero hay que tener cierto cuidado, ¿vale? Estamos viendo cómo actúa el mercado, esto estamos hablando de valores y revalorizaciones del domingo, el lunes habrá habido alguna actualización, seguramente en algunos casos al alza, aunque bueno, de Frutos jugó el viernes, el mercado ya ha podido asimilar un poquito su nueva realidad. En la Liga Fantasy, aquí tenéis el precio actual, tenéis la subida, la tendencia a día domingo, ¿vale? Que es cuando grabo el vídeo, vosotros lo veréis lunes, y la puja que yo haría una puja más o menos entre los 14 y los 18 kilos, que es del doble, ¿vale? Pero es que estamos hablando de que 9 kilos 10 por de Frutos es un precio, yo diría, bastante asumible en cuanto al nivel real del jugador, a pesar de que haya cositas a corto plazo que no me guste, y no quiero que nadie haga locuras. Si alguien lo tiene, no quiero que lo blinden, no quiero que se suban cláusulas a nivel de estrella con este jugador, pero sí que es verdad que es una apuesta que hay que hacer. Ojito en Fantasy Marca, ahí la cosa cambia. Ya sabéis que ahí las cláusulas son más complicadas. Algunos me habéis preguntado: oye, Donky, ¿pagamos cláusulas rondando los 38 kilos? Se pueden pagar, no es locura. Creo que hay posibilidades de que no se pierda dinero, pero realmente creo que estás dando una inyección rápida a un rival y que tú vas a ser el que asuma el riesgo. Entonces yo te diría que si sale en el mercado pujamos entre 30 y 35, pero si ya es un rival que lo tiene, la cláusula está rondando los 38 superior, yo creo que a pesar de que el ritmo de subida va a ser de medio kilo al día, me contendría. En Bivenger está un precio que me gusta, de Frutos, buena revalorización, 140 al día, rondando los 4 kilos, podría meterle entre 4,75 y 5,25, ¿vale? Más o menos la dinámica va a ser esta, son mis rangos de precio, pero bueno, vosotros también ponerle ese puntito
ámbito subjetivo, cada uno con vuestra realidad de vuestras ligas. Take Kubo, pude verlo en directo además, buen inicio de temporada. Es verdad que no fue un partido tan redondo, pero apareció para ser letal y es lo que se le pide, con un gol que al final permitía a su equipo empatar en el peor momento, en el que peor estaba sufriendo. Take Kubo hizo 9 puntos en la Liga Fantasy, 7 en Fantasy Marca, se quedó algo corto y alcanzó doble dígito en Bivenger con esos 10 puntos. Tiene precios altos, obviamente, 49 en la Liga Fantasy, 40 en Fantasy Marca y 9 en Bivenger. Es un jugador que es caro porque al final tiene esa etiqueta de estrella y esa letalidad, como ha demostrado esta semana. La Real ahora, yo creo que con nuevo proyecto, jugando a otra cosa, buscando ser más vertical, quizá ve más área y es un equipo con más colmillos, eso le puede beneficiar a Take Kubo y por tanto podemos hacer la apuesta, ¿vale? Es un poquito un jugador para aquellos que se puedan permitir ese desembolso, porque a diferencia de Frutos tiene unos precios bastante elevados, pero estáis viendo lo que subía el domingo en la Liga Fantasy. Yo creo que ese precio todavía irá más al lunes, subirá por encima del millón seguramente. Entonces 57, 62, una puja de bajo riesgo que te puede salir bien, alinear semana que viene si te lo llevas a esos rangos y seguramente ganarle dinero. Me parece una apuesta interesante, es verdad que hay que dejarse una pasta. En Fantasy Marca ya sabéis que ahí es más complicado, ajusta un poquito más porque la subida no es tanta y los jugadores, independientemente de que hagan buena jornada, no empiezan a volar, sobre todo los que ya tienen un precio considerable. Entonces entre 44 y 46, puja de bastante control, si me lo llevo bien, si no hay otros jugadores de rendimiento similar a estos precios o a precios más asequibles. Y en Bivenger es un jugador que ronda los 10 kilos, sube 80 al día. Yo creo que podría estirar una puja entre el 10,5 y el 11,25, porque ya digo, es un jugador que viene bien, que ha comenzado bien la liga, que cuando lo tienes te suele rendir bien, bastante estadístico, bastante vistoso, que depende mucho también del estado de forma y es un jugador que le cuesta, y este gol creo que le va a venir bien como inyección anímica y podemos ver el mejor Take Kubo. Venga, vamos a hacer ahora dos ventas, vamos a hacer dos compras, dos ventas, dos jugadores para mantener. Jules Koundé. Obviamente es un expediente X, algo pasa con Koundé, un jugador que temporada pasada acabó lesionado, la pretemporada seguramente no ha sido la idónea y el otro día la suplencia en el Gamper ya era un aviso. No sé si tenemos toda la información, lo que sí que sabemos en cuanto a lo que está a nuestro alcance es los precios que tiene para la puntuación que ha hecho siendo suplente, por mucho que no lo pudiéramos ver venir. Espero que pocos de vosotros lo hayáis alineado, pero no es una apuesta que hay que hacer. En clave de la Liga Fantasy algunos sí que lo tendría porque era un jugador al alza, era revalorizable, eso va a acabar, aunque el día domingo que grabo esto sube todavía rondando el medio kilo al día, esa tendencia se va a cortar yo creo de cuajo y es un jugador que a esos precios va a empezar a bajar como un cosaco. Entonces cuanto antes nos desprendamos de él a oferta al alza, si lo tenemos, yo creo que mejor. Aquí la pregunta sería, ¿va a retornar el mejor Koundé? Sí, yo en ese sentido estaría tranquilo, salvo que haya algo, ya digo, que nos hemos perdido. No creo que Eric García vaya a ser ahora mismo el lateral titular, está recién renovado, de hecho, noticia de esta semana. El tema está que a esos precios yo no puedo esperar a este tipo de jugador, ¿vale? Cuando Koundé encuentra la estabilidad, más adelante cambia inercias, acumula un par de buenas puntuaciones, volveremos a traerlo aquí quizá como compra. Ahora mismo es una venta que tenemos que hacer porque son 40 kilazos en Fantasy Marca, 64-65 en la Liga Fantasy, 8,4 en Bivenger, por un defensa que no es titular en el último partido. No podemos permitirnos el lujo de tenerlo en nuestra plantilla. Luis Rioja, aquí es más complicado porque, bueno, es un titular de su equipo, el Valencia no es que estuviera mal, pero Rioja le cuesta. Cualquier partido te puede cumplir, pero las puntuaciones se quedan muchas veces algo escasas para los rangos de precio en los que está en determinadas plataformas. 16 en la Liga Fantasy, no está mal, 25 en Fantasy Marca y 4,5 en Bivenger. Yo le pido más a Rioja, al menos más de estabilidad, más de letalidad, no un jugador que está viendo el partido y no acaba de arrancar como ha sido este caso. Que puede ser que la semana siguiente tenga una buena puntuación, perfectamente, pero al igual que otros que ahora os diré, me incita más a mantenerlos, Rioja creo que no haría la apuesta. Creo que en el Valencia van a brillar otros perfiles como Raba, vamos a ver Danjuma, me gustó mucho Javi Guerra, y Rioja pues me dejó un poquito frío. Entonces yo vendería en la Liga Fantasy, va a ir a la baja, precio congelado ahora mismo en Fantasy Market y Wenger, pero creo que también va a empezar a depreciarse, a que sí que es una venta que tenemos que hacer. La otra venta para mí es, ya hemos hablado de las dos ventas, el jugador a mantener, primero de ellos, vamos a hablar de dos nombres propios, el Leo Román. Es verdad que encajó 3 goles, pero yo creo que es una apuesta en portería de alta fiabilidad, entonces no se me pasaría por la cabeza vender. De hecho creo que el mercado no
no está teniendo demasiado en cuenta su primer partido. Era algo que quien lo compró y quien apostó por él sabía que podía llegar a pasar, porque hemos hablado largo y tendido del calendario del Mallorca. Sigue siendo muy barato la Liga Fantasy, 5,1. Es verdad que en Fantasy Marca ya alcanza los 10, pero es un precio que para un portero titular de alto rendimiento es bastante bueno. Y en Bivenger 4,2, ahí sí se ha disparado un poquito, pero creo que todavía el techo va a seguir subiendo. Las puntuaciones, perdiendo 0-3 tu equipo, no son malas. 5, 4, 6, puntuaciones medias. Dio la cara, salvó con creces la puntuación, a pesar de que el Mallorca fue un auténtico desastre fantasy en esta semana. Sigue subiendo además, yo creo que va a seguir al alza, quizá pueda haber miedo en algunos managers porque el calendario es el que es y seguramente algún partidito discreto veamos, y hay otras porterías que a corto plazo me pueden parecer mejor, pero es un jugador que si yo lo tengo lo mantengo, sin ninguna duda. Cuando es en mantener, a lo mejor es que si será en el mercado no pujo a lo loco, pero incluso te diría de seguir pujando en caso de que no lo tengamos y salga ese día. Y la última apuesta y la más arriesgada que os traigo también en miniatura es Fermín. Fermín ha sido uno de los bufones, hay que decirlo así, titular, esperábamos mucho, pero rindió mal. De hecho estamos viendo ahí el negativo, el -2 en Bivenger, puntuación también discretísima en Fantasy Mark y Fantasy La Liga. Cambiado al descanso, y obviamente de cara al futuro no os puedo garantizar la titularidad de Fermín. Va a ser un jugador que entra y salga, algunos días como titular, otros como de suplente. Sabemos que suele tener buen impacto, pero también a nivel de constancia le va a costar. No va a ser un jugador que nos pueda acompañar con facilidad todas las jornadas, pero sí que es verdad que quizá nos podemos precipitar si lo vendemos. Hasta creo que el mercado está un poquito en shock porque se esperaba tanto de este jugador que la gente no sabe muy bien qué hacer con él. Por eso el domingo seguía al alza. Es verdad que todo se va a contener un poquito, incluso puede empezar a depreciarse, pero los precios, como no son altos, yo creo que hay mucha gente que va a apostar por darle alguna oportunidad más teniendo un parón tan cercano, y es lo que yo os animo a hacer. Vamos a darle a Fermín el siguiente partido contra el Levante. Será titular o suplente, eso no lo sé, pero se lo vamos a dar. Yo al menos se lo daría si lo he fichado, sobre todo si he sobrepagado por él. Cuesta 16 kilos en la Liga Fantasy, 23 en Fantasy Marca, 4 kilos en Bivenger, precios asumibles. Yo le daría una jornadita más a Bivenger, a Fermín, perdón. No me asustaría si la tendencia se invierte, tendría paciencia. Si vuelve a liárnosla contra el Levante, pues a lo mejor ya la semana que viene el discurso cambia, pero en principio con Fermín es un perfil, a diferencia de con Rioja, que os invito a mantener. Y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dejad vuestro like, apoyar el contenido, ¿vale? Jornada 1, todavía queda mucho por delante, vamos a tope con vuestro apoyo, seguro que vamos a crear contenido aquí de calidad. Os espero a las 4 para la resaca Fantasy de jornada 1, vamos a ir a hablar de todos los partidos, de todos los equipos que ya han disputado su jornada, como a mí me gusta. Contenido en profundidad, aquí tenéis un poquito para los que os guste lo express, para los que os guste, oye, vamos a ver qué tiene pensado Donkey de cada jornada, de cada jugador. Además lo voy a hacer en directo, con lo cual podré interactuar con vosotros. Os espero con esa primera resaquita, que os debo de confesar que es la sección que más me gusta de la semana, tras esta jornada 1 que nos ha dejado tantas cositas. Venga, dad like al vídeo, nos vemos muy pronto. Adiós.